Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este estudio. No se equivocó usted, sí está en el estudio para mujeres de Angelita Maldonado. Sin embargo, por una operación que le hicieron a su mamá, mi abuelita, no va a estar con nosotros un par de semanas. Entonces me mandó a estar con ustedes. Para mí es un privilegio y espero que podamos aprender de la palabra de Dios juntos. Y lo único que pretendo, no me las doy de autoridad de nada, es estudiar la palabra juntos. El día de hoy comenzamos con un nuevo estudio, el estudio del libro de Josué. Algunas ya lo estaban empezando a ver con mi mamá, con Angelita, pero vamos a recomenzar para que esté el estudio completo a través de este medio. Así que, ¿qué le parece si ponemos en manos de Dios este tiempo y este espacio antes de meternos de lleno a estudiar la palabra de Dios? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por cada mujer o persona, quien sea que se conecte, que tenga a bien el escuchar, el aprender en este estudio, Señor. Te suplicamos que tú prepares nuestro corazón para aprender de tu palabra, Señor. Y Señor Jesús, te suplicamos que quites también todo impedimento que pueda haber en nuestros corazones o toda distracción que pueda haber. Te suplicamos que podamos tener este tiempo dedicado específico a ti. Te agradecemos, te amamos y queremos poderte reflejar cada día más. Queremos poder ser mejores líderes, autoridades en las casas o con cualquier persona sobre la que nosotros tengamos algún cargo, Señor. Te suplicamos que podamos aprender de ti en este día y en tu nombre oramos. Amén y amén. Así que vamos a pasar a la palabra de Dios. El tema de hoy se titula Características de un líder, características de un líder. Y lo vamos a ver estudiando la Biblia de Josué. Josué es de los principales líderes que vemos en la Biblia. Es de los que menos chistaban a la hora de obedecer. Vemos muchos ejemplos bíblicos que, si bien son súper ejemplazos, tienen como que sus páginas negras en su historial. Por ejemplo, cuando estudiamos del rey David y vemos cómo cayó en adulterio y cómo cayó en homicidios, dices, ay, ese mi David, me fallaste. Pero Josué es una persona cuyo ejemplo de obediencia haríamos bien en imitar. El versículo que vamos a estar usando, los pasajes que vamos a estar usando para el tema del día de hoy, se encuentran en Éxodo 17, 8 al 16. Éxodo 17, 8 al 16. Y antes de leerle esos pasajes de la Biblia, le quiero contar quién era Josué. Josué era, el significado de la palabra Josué es Oseas. Oseas era el nombre que tenía Josué antes. Era hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Eso lo encontramos en Números 13:8. Era un príncipe que se llamaba Oseas y quien Moisés le cambia el nombre. Oseas significaba salvación, significa salvación. Sin embargo, Josué significa Jehová es salvación. Es un derivado también de Joshua y de Jesús. A Josué se le menciona por primera vez en la batalla contra los amalecitas, que vamos a estudiar un poco de esa batalla el día de hoy. Y a mí me llama la atención desde este cambio de nombre. Oseas quedamos que significa salvación y Josué significa Jehová es salvación. Esta distinción es enorme, porque puedes bien significar la diferencia entre que uno crea que uno es la salvación o que uno es el proveedor de salvación, que bien le pudo haber pasado eso a Josué, o saber la diferencia entre que uno sea salvación o Jehová es salvación. En el caso de Josué, yo creo que le vino bien este cambio de nombre, porque vemos en la vida de Josué un hombre humilde, un hombre que sabía a quién darle la gloria y la honra, un hombre que sabía obedecer y que sabía que la salvación provenía de Dios. Así que vámonos a Éxodo 17 y vamos a leer a partir del versículo 8. Éxodo 17, versículo 8. Lo estoy leyendo en Reina Valera y dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué,
escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Les decía que el día de hoy vamos a estudiar las características de un líder, y en esta historia vemos varias de esas características. Yo no creo que solo en un tema logremos abarcar todas estas características, pero bueno, avanzaremos hasta donde podamos el día de hoy. La primera característica que notamos que tienen los líderes, con un líder me refiero en específico en esta ocasión a la vida de Josué, son características que vemos y notamos en la vida de Josué. Y la primera característica que notamos es que un líder es un guerrero. Un líder es un guerrero. Es importante esta característica en un líder porque tiene que saber ir a pelear. ¿Ir a pelear contra qué? No significa que se va a bajar a mitad del periférico a quererse pelear con alguien. No, para nada. Un líder primero tiene que identificar contra quién es su guerra. Un guerrero tiene que saber contra qué está peleando. Y si bien nuestro enemigo principal es Satanás, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra Satanás, contra los demonios, contra las huestes espirituales de maldad. Pero hay también dos otros enemigos que a veces olvidamos que tenemos. Uno de ellos es nuestra carne y el otro es el mundo. Recuerden lo que nos dice sobre el mundo. Santiago 4:4 nos recuerda que el que se constituye enemigo del mundo se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, uno de nuestros enemigos es el mundo. Oye, entonces me tengo que pelear con el mundo. No es que te tengas que pelear con el mundo, pero sí tienes que resistir a las cosas del mundo. De la misma manera, nuestra carne no se trata de que te flageles tu carne, no. Pero sí nos habla la Biblia sobre crucificar la carne. Esto no es en un sentido literal. Significa el morir a nuestro yo, el morir a nuestro ego, el morir a nuestro corazón pecaminoso. Porque el pecado, hay que recordar, que mora en nosotros. Versículos que nos ayudan a comprobar esto es, por ejemplo, Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Y le quiero leer lo que nos dice Jeremías 17:9, que nos habla precisamente sobre cómo puede estar mal la condición de nuestro corazón. Jeremías 17, capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El 10 dice: yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová es el que escudriña, el que conoce la condición de nuestro corazón. Nuestro corazón no garantiza, en el sentido que el ser humano viene con pecado. Así que es normal que nuestro corazón vaya en un camino errado, que peque. Es normal que por nuestro corazón crucen cosas feas, turbias. Es normal que por nuestro corazón cruce el egocentrismo. Pero cuando uno conoce a Dios y te dejas persuadir por Él, entonces crucificamos la carne. Ya no obro de acuerdo a eso que mi corazón me pedía hacer, y empiezo a obedecer más a Dios. Empiezo a parecerme, aunque sea un poco más, a Jesús
cada día. El día de hoy estamos hablando sobre características que debe tener un líder. Y alguien que pueda estar viendo este mensaje puede pensar, oye, pero yo no soy un líder. Una mamá, una ama de casa puede pensar, oye, yo no soy líder, yo no soy dueña de una empresa. En el momento que tienes hijos, eres líder. Y aunque no los tengas, eres líder, la gobernadora de tu casa, no de tu marido, pero de tu casa. Entonces, definitivamente cualquier mamá es un líder porque tiene gente a su cargo, sus hijos. Y es bien importante que como líderes sepamos que estas cosas a veces nos juegan en contra. ¿Para qué? Porque si yo sé que tengo que crucificar mi carne, si yo sé que puede haber cosas turbias en mi corazón, entonces voy a saber que puedo fallar, que necesito la guía de Dios en mi vida para obrar bien, para actuar bien, para gobernar bien, para dirigir bien a los míos, para dirigir bien a tus hijos. Necesitas ser una buena líder. Y es importante saber que nuestra carne es uno de nuestros enemigos. Hay cosas que a veces le queremos echar la culpa al diablo de todo. Había un chiste, algo así, de que llegaba Dios a regañar al diablo de ¿por qué mataste a 300 y te dije que solo uno se iba a morir? No, pues si yo nada más maté a uno, los otros 299 se murieron del miedo. O a veces le queremos echar la culpa al diablo de cosas que son mi culpa o tu culpa. Si yo fallo y voy y le pego a alguien, eso no es culpa del diablo. O sea, sí, yo nací con pecado, pero yo me pude haber detenido. Entonces, eso es la carne que tengo que crucificar. No le puedo echar la culpa al diablo de, híjole, vi pornografía, el diablo que es un cochino y me tienta. Oye, sí, la tentación está ahí, pero la decisión es tuya. Cuando uno le responde mal a su pareja, cuando uno le habla mal a un niño, a un hijo, cuando uno le grita feo, cuando uno pierde el control, ahí es porque no estamos crucificando nuestra carne. Y de eso no le podemos echar la culpa a Satanás. No podemos decir, ay, es que Satanás que me incitó a decirle a mi hijo que era un tonto. No, eso es nuestra carne que nosotros, que tú, que yo, tenemos que crucificar. Recuerden que los demonios se echan fuera, pero la carne se crucifica. Entonces, un líder es un guerrero y lo primero que tiene que hacer un guerrero es identificar cuáles son sus enemigos. Nuestro enemigo es Satanás y las huestes espirituales de maldad. Nuestro enemigo es también nuestra carne que hay que crucificar y nuestro enemigo son las cosas del mundo. Aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no hay que ir sobre las cosas del mundo. Oye, pero pues el mundo me ofrece 1000 cosas. Sí, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que no pongas por encima de las cosas que Dios te pide, las cosas que te ofrece el mundo. Otra cosa que como guerreros debemos de tener es que debemos estar fortalecidos. Un guerrero, una guerrera tiene que estar fortalecido. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué tan importante es el hecho de que encontremos fuerza, de que tengamos fuerza, de que estemos fortalecidos? Y para fortalecerse en Dios, les voy a decir 3 como tips o puntos principales que sirven para poderse fortalecer en Dios, porque nuestra fortaleza definitivamente no es de nosotros, no viene de nosotros, viene de Dios. Si analizamos los pasajes que estábamos leyendo al principio de Éxodo 17, vemos que se menciona que Moisés sube a la cumbre del collado. Y en la cumbre, el subir a la cumbre del collado representa el subir a buscar la presencia de Dios. Mateo 14:23 también nos habla de cuando Jesús subió al monte para orar. Y en Éxodo 24:12 vemos que Jesús y Moisés subieron al monte y Dios ahí les dio instrucción. Cuando subimos al monte, cuando subimos a la presencia de Dios, buscamos 3 cosas en particular. Buscamos adorar a Dios, buscamos esperar en Dios y buscamos dejar que Él nos muestre qué hacer. Ojo que no es lo mismo esperar en Dios que no hacer nada. El hecho de subir al monte representa el buscar la presencia de Dios, el buscar tener un momento de intimidad con Dios. Y esos momentos de intimidad con Dios son los que nos hacen saber cómo decidir hacia dónde ir a ti y a mí. Nos encontramos en tiempos, te decía, extraños, tiempos difíciles,
donde si bien mucha gente se está acostumbrando a ciertas cosas del encierro y dicen, amén, ya descanso mucho más, hay cosas de las que no debemos de descansar, hermano, hermana. Hay cosas que tenemos que ir a la guerra, hay cosas que necesitamos aprender a hacer, y para aprender a hacerlas, para aprender hacia dónde me tengo que mover, necesito consultar de Dios. Necesito entrar en su presencia, necesito saber qué hacer. Hubo mucha gente que perdió su empleo en estos días y no sabes tal vez qué hacer, tal vez empiece a escasear tal vez el alimento. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios, adorarlo, esperar en Él y dejar que Él nos muestre qué hacer. Les decía, no es lo mismo esperar en Dios que no hacer nada. Empieza por hacer lo que puedes hacer, lo que Dios ya te puso a la mano hacer. Entonces, el primer punto para estar fortalecidos, para ir a la guerra, es orar y entrar en la presencia de Dios. Primer punto para estar fortalecidos es orar y entrar en la presencia de Dios. El segundo punto que te quiero dar el día de hoy es leer y escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, enfócate, entre tanto que voy, enfócate en la lectura. Escudriñala, búscala a tiempo, fuera de tiempo, busca de la Biblia, aliméntate de ella. Segunda de Timoteo 3:16, se lo quiero leer. Segunda de Timoteo 3:16, porque también nos habla sobre escudriñar, sobre darnos cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que el escudriñar la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Nos prepara para cómo actuar en medio de estos tiempos. Nos prepara para saber qué hacer. Y para esto es importante el seguir escudriñando la palabra de Dios. El no ponerle pausa a nuestro crecimiento espiritual en el medio del tiempo que estamos viviendo. Si usted recuerda, el rey David, hubo una época donde decidió ponerle pausa a ir a la guerra. Decidió quedarse en su palacio. Y por una tarde de ocio, de no ir a la guerra, fue que cayó en adulterio, fue que cayó en homicidio. Y todo fue porque se le olvidó que como hijo de Dios, como rey, tenía que ir a la guerra. Reyes, reinas que me escuchan, hijas de Dios, que no se te olvide ir a la guerra, y para ello tienes que estar fortalecida, y para ello es muy necesario que sigas leyendo y estudiando y escudriñando la palabra de Dios, las Escrituras. La Biblia es un aliento de vida, pues en ella encontramos luz que nos alumbra el camino, y para encontrar esa luz necesitamos estudiar de la palabra. Y no solo necesitamos estudiarla. El tercer punto que te quiero dar el día de hoy para cómo estar fortalecidos es memorizando la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando me ponían a memorizar versículos me molestaba bastante, porque yo decía, pues aquí tengo la Biblia, lo puedo leer, ¿por qué me lo tengo que aprender? Y una vez me cuestionaron, ¿qué haríamos si el día de mañana quemaran todas las Biblias? ¿Dónde estaría la palabra de Dios? Y eso me puso a pensar bastante, porque la palabra de Dios entonces debería estar también en mi corazón, escrita en mi mente. Debería yo de poderla memorizar. Y algo que me llamó mucho la atención fue ver la defensa de Jesús cuando fue llevado al desierto para ser tentado. Si usted recuerda esta historia, vemos que Satanás provocaba, tentaba a Jesús. Y Jesús le respondía con versículos. Mateo 4:4, después de que Satanás tienta a Jesús en el desierto, Jesús le responde en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra. Ahora sí que esa palabra significa rema. Y un rema es una revelación de Dios dada a nosotros.
Ese rema es esa parte mientras lees, es eso que Dios te dicta, es esa enseñanza que Dios te da, esa revelación que Dios te da mientras lees las Escrituras. Y aquí Jesús responde, escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra, de todo rema, de toda revelación que sale de la boca de Dios. Es importante que tú y yo sepamos que cada versículo que te aprendes es de bendición para tu vida y para la de alguien más. Porque no siempre traes tu Biblia para todos lados. Cuando estás saludando al del Oxxo, no traes tu Biblia para, mira, Juan 3:16 dice, no siempre traemos la Biblia. Es importante que esta palabra quede tatuada en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que salpiques palabra, para que salpiques bendición. La Biblia dice que somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirven más que para ser echada en el suelo y ser hollada por los hombres. Hollada es que caminan por encima. Tú y yo somos la sal de la tierra. Y una característica que tiene la sal es que si tú la avientas a la comida, se sala. Ya una vez que le echaste, ya se saló. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Jamás regresa vacía. Tú la avientas y sala. Pero es importante, si somos la sal, que no nos quedemos en el salero. Es importante que sepamos predicar de la palabra de Dios, y para hacerlo necesitamos memorizar versículos. Dios puede hacer milagros, los que sea. Pero incluso cuando Jesús multiplicó los peces, pidió que trajeran de lo que tenían. Y en base a eso hizo el milagro y multiplicó. Pero hubo quien puso de lo que tenía. Tenían 2 panes, los peces, si no mal recuerdo eran los 5 peces y 2 panes, o 5 panes y 2 peces, algo por el estilo. Pero pusieron lo que tenían. Y eso que pusieron, Dios lo multiplicó. Hay veces que tú y yo podemos pensar, es que solo me sé un versículo. Bueno, empieza a usarlo. Regálale al del Oxxo un Dios te bendiga. Una encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Un en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Empieza a soltar versículos, empieza a salpicar Biblia, y de lo que tú tienes, Dios va a hacer mucho más. Pero es importante que tengamos algo para dar. La palabra proviene del griego rema, te decía, y significa revelación de Dios en un pasaje específico de las Escrituras. Cuando Dios revela las Escrituras es cuando la palabra cobra vida en nuestro corazón. Si tú quieres buscar el ejemplo de los panes y los peces que te daba, ese se encuentra en Marcos 6:30 al 44. Así como pasa físicamente, que físicamente Dios multiplica las cosas que tú y yo tenemos, cuando tú siembras cosechas, así como cuando físicamente damos nuestras ofrendas y Dios nos devuelve de ello y nos multiplica y al 100 por 1. Así como físicamente pasa esto, también pasa espiritualmente. También cuando tú te llenas de la palabra de Dios, Dios puede usarte mejor para la obra. Amén. Ahora, este fue el primer punto o la primera característica de un líder, que es un guerrero. Un líder es un guerrero, y un guerrero tiene que también estar fortalecido, y parte de la fortaleza es por orar y entrar en la presencia de Dios, primer tip. Segundo, leer y escudriñar las Escrituras, segundo. Y el tercero es memorizar la palabra de Dios, que es de lo que te acabo de hablar. La siguiente característica que tiene que tener un líder, y que se me hace de las más importantes, y si por mí fuera me estacionaría aquí 15 temas seguidos, es que un líder se sujeta a su autoridad espiritual. Un líder se sujeta a su autoridad espiritual. En nuestro pasaje base, Éxodo 17, te quiero leer el versículo 10, porque si bien es una frase muy pequeña, nos ayuda a ver cómo Josué sabía sujetarse. Éxodo 17:10 dice lo siguiente: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Así de sencillo. E hizo Josué como le dijo Moisés,
peleando contra Amalec. No dice ahí, e hizo Josué como se le ocurrió y como pensó que era mejor que lo que le decía su autoridad. ¿Dice eso? No. Hizo Josué como Moisés le dijo. Actualmente vivimos en una época con muchísima anarquía. Lo vemos en todas partes del mundo. Lo vemos ahorita, la anarquía que está reinando en Estados Unidos, en protestas, si bien por causas justas o como lo quieras ver, hay protestas, sí, pero desde ahí reina la anarquía. Y ese es un problema, porque toda autoridad que hay por Dios ha sido establecida. Cuando tú y yo no nos sujetamos a nuestra autoridad, le estamos casi que gritando a la cara a Dios, te equivocaste. No era como tú dijiste, porque ese no tiene por qué ser mi autoridad. Y hermanas que están oyendo el tema, espero que no me linchen, pero tu primera autoridad en tu casa es tu marido. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta palabra enseñorear es gobernar. Ojo que no es lo mismo gobernar que mandonear, pero gobernar. Él es tu gobernador. Entonces uno oye eso y ¡ay! Como que arde. La mayoría, ¿por qué? Porque en nuestro corazón no está normalmente la humildad y la obediencia. Tú lo ves en un niño, le das un peluche y a los 2 segundos se lo tratas de pedir de vuelta y te dice, no, mío. ¿Quién le enseñó al niño a ser así? Nace con pecado. ¿Quién nos enseña a rebelarnos contra la autoridad? Es esa misma naturaleza pecaminosa. Y el peor ejemplo que tenemos es Satanás. Eso fue lo que a Satanás no le gustó. Se rehusó a sujetarse a esa autoridad. Se quiso ver como más que Dios o como igual a Dios. Y ahí el pecado de Satanás. Entonces, tú y yo no queremos ser de esos. Queremos ser de los que aprenden a sujetarse. Y qué peligroso es cuando hijos e hijas de Dios nos rebelamos a nuestras autoridades. O andamos de anarquistas. Tenemos un ejemplo maravilloso en la Biblia, que fue la vida de Saúl, quien se rebeló a lo que le decía Samuel. El profeta Samuel hablaba a su corazón, le decía, oye, ve y destruye a los de Amalec. Una instrucción que le dieron a Saúl. Para ponerlos en contexto histórico, Saúl fue el primer rey de Israel. Después de Saúl vino el rey David. Y Saúl, si bien fue ungido como rey, si bien de niño vemos que era alguien que obedecía a papá, en algún momento pensó que sus ideas eran mejor que lo que Dios le mandaba que hiciera. El profeta Samuel le dice, ve y destruye a los de Amalec, estos mismos con los que se estaban peleando. Ve y destruye a los de Amalec. Y al rey Agag, ve y destrúyelos. Decidió no obedecer. Decidió hacer lo que a su bien mejor parecía. Decidió guardar a lo mejor de las ovejas y al rey. Cuando Samuel llega y lo confronta, le duele a Samuel, porque sabe las consecuencias que eso tenía. De plano tuvo que Samuel personalmente ir a matar al rey. O sea, tuvo que él tomar la decisión de matar al rey. Llega Samuel, confronta a Saúl. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? No, pues sí lo hice. Pues te dije que mataras a todos y a todo. ¿Por qué oigo ovejas? Es que el pueblo decidió guardar lo mejor de las ovejas y al rey. Hazme el favor con que el pueblo decidió. Es lo que Dios decide, es lo que Dios diga. Y toda autoridad que hay por Dios ha sido establecida. Si bien es normal que pase, y es normal que nadie quiere obedecer a las autoridades en hijos, en hijas de Dios, no debiera de pasar. Deberíamos aprender a sujetarnos antes que después, principalmente y con especial énfasis en nuestras autoridades espirituales. Le quiero leer lo que dice Hebreos 13:17 y nos habla de la importancia sobre obedecer. Qué importante es que volvamos a aprender a obedecer. Se ha perdido eso. Tú ves un niño descarrilado es porque ya no puede obedecer, ya no sabe obedecer o ya no quiere obedecer. Y a veces ese ejemplo se lo dimos nosotros como adultos al niño. Hebreos 13:17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Y qué dice? Y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Deja tú que tenemos el mandato de obedecer y obedecer rápido, sino que nos advierte la Biblia que no nos es provechoso el estarnos quejando de nuestras autoridades espirituales. Qué fácil es señalarlos. Qué fácil es señalar al pastor y decirle, tú te equivocaste, tú estás mal. Pero si supiéramos lo que pesa la autoridad, si supiéramos la carga en sus corazones por las ovejas, mira, de primera mano te lo puedo decir. Vemos la carga en los pastores por las almas. Platicamos con ellos, vemos el peso de la responsabilidad de llevar a tu alma a los pies de Dios, de recordarte quién eres, de recordarte que te levantes, de orar por ti. Lo vemos de primera mano, pero a veces se nos olvida o se nos hace tan fácil juzgar o señalar. No me gustó cómo se vistió el pastor. No me gustó la palabra que dijo el pastor. No me gustó el tema que me dio hoy. Hazme el favor, dice sin quejarnos, obedeciendo. Y eso como chamaco te lo puedo decir. A veces es bien difícil obedecer, pero vale la pena. Y si tú, al igual que yo, te has equivocado y has sufrido las consecuencias de no obedecer, tú sabes lo importante que es la humildad y la obediencia. La Biblia nos dice, nos habla sobre las consecuencias o el comparativo de quien es rebelde. Y la Biblia lo compara con pecado de adivinación, la rebeldía y la obstinación. En el caso de Saúl, que decidió no solo no obedecer, sino no arrepentirse de su desobediencia, terminó literalmente a Saúl matando profetas, consultando adivinos y suicidándose. Y hasta eso le salió mal, lo tuvieron que rematar. Ahora, ¿ya por eso dejaba de ser el ungido? No, y ojo con eso, porque David nunca puso un dedo en manos de Saúl. Le cortó la orilla de su manto. Ya con eso se sintió mal, sabiendo que no tenía por qué meterse con un ungido de Dios. Y ese era un ungido equivocadísimo. Y de todos modos, David lo respetaba. En el caso de Saúl, su desobediencia, el no responder a su autoridad, que en su caso era Samuel, le costó caro, le costó muy caro. Hermanos, hermanas, esta es una de las principales y más difíciles características de adquirir en un líder: la obediencia, la sujeción hacia nuestros pastores. Debemos entender que si nos sujetamos a nuestras autoridades espirituales, recibimos protección y bendición. Hay que tener muy claro que Dios es quien pone a las autoridades espirituales. Él es quien llama a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso lo vemos en Efesios 4:11. A unos constituyó pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Dios puso a esa persona. ¿Cuándo es cuando no obedecemos? Sí y solo sí, mi autoridad me pide pecar. Si mi autoridad me pide ir en contra de las normas de Dios, ahí sí desobedezco, porque primero está lo que dice Dios, que es mi principal y primera autoridad. Pero fuera de ahí hay que aprender a obedecer, hay que aprender a sujetarnos, y se cosecha muy agradablemente el aprender a obedecer, el tener un corazón humilde que sabe obedecer. Vemos que Josué, a lo largo de sus días, obedecía. Y obedecía a veces un plan que parecía ridículo. Cuando José, y lo vamos a estudiar más adelante, y van y conquistan a Jericó, el plan maravilloso para entrar y derrumbar a esas torres, ese obstáculo que tenían enfrente, fue: le vas a ir y le vas a dar vueltas callado, y al séptimo día ya le das 7 vueltas y ahora sí gritas. Imagínate, José era guerrero, eran estrategas militares. Y la estrategia maravillosa fue: vas a ir callado y le vas a dar vueltas. Y José no dijo: ¿sabes qué? Tu plan no me gusta. No, yo pienso que lo deberíamos hacer así. No. A veces es bien fácil para un hijo, para una hija, decirle a papá y a mamá: no,
no me gusta tu plan, no me gusta cómo estás haciendo las cosas, no me gusta lo que me estás pidiendo. Y si bien hay muchas mamitas con las que estoy hablando, tú también eres hija, hija de tus papás y hija de nuestro Padre Celestial. Y a veces desobedecemos a nuestro papá por falta de obediencia. ¿Te has preguntado por qué un niño desobedece? Un niño desobedece cuando ya no le crees a papá y a mamá que lo que te están diciendo es por tu bien. Ya no les crees. Entonces te dicen algo y yeah. ¿Sabes que no te estés columpiando? Te puedes caer. Yeah. No toques el sartén, te vas a quemar. Hasta que te pasa y dices, ay, tienes dolorosas razones para aprender que papá y mamá tenían razón. Lo mismo nos pasa con Dios. A veces lo desobedecemos porque no creemos que lo que nos está diciendo es por nuestro bien. Sujétate a tu marido y dices, ¿será? Yeah. Sí es. Trata a tu mujer como a vaso más frágil y dices, ¿será? ¿Cuál frágil? Sí, la que me pega a mí. Obedece, créele a Dios. Pon en práctica tu fe obedeciendo a nuestro Señor y Padre Celestial primero y también a nuestras autoridades. Amén. Ok. Yo creo que el último punto que vamos a tocar el día de hoy y dejamos los demás pendientes para la próxima clase es: un líder es un apoyo para sus pastores. Un líder es un apoyo para sus pastores, más de lo que se cree, mucho más de lo que se cree. En el caso que estábamos viendo en Éxodo, vimos que Uri y Josué acercan una piedra a Moisés para que se siente. No solo le proveyeron de descanso, sino que después cada uno sostuvo su mano de un lado para que sus manos estuvieran firmes. Sin el apoyo de estos dos, hubieran decaído las manos de Moisés. Vemos ejemplos bíblicos de cuando decaen las manos de un hombre de Dios. Las manos levantadas significaban muchas cosas. Significaba rendirse a Dios, significaba un Señor te necesito, significaba un no puedo solo, significaba un dependo de ti, significaba un necesitamos tu protección, era obediencia de su parte. Pero esto necesitaba de apoyo. Y te decía que vemos ejemplos bíblicos de hombres de Dios que sintieron que no tenían ese apoyo y decayeron. El principal que yo mencionaría es Elías. Elías creyó que era el único profeta que estaba vivo. Y cuando vemos de Elías, yo me acuerdo que me frustraba cuando estudiaba la historia de Elías, porque noté que acababa de vencer a 400 profetas de los Baales. Su oración hizo que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto. Y acto seguido se deprime, porque sabía que lo querían matar y porque creía que estaba solo. Hermano, hermanita, que de tu cuenta y de mi cuenta conste que nuestros pastores no se sientan solos, que nuestras autoridades no sientan que no tienen apoyo, que no sientan que van solos, solas, que no sientan que no hay quien salte por ellos, que no sientan que no tienen en quién recargarse, que no sientan que no tienen quien les levante las manos. Tú y yo podemos hacer eso como siervos de Dios, como siervas de Dios. En ti y en mí está el apoyar a nuestras autoridades. Te decía que tu primera autoridad en tu casa es tu matrimonio, es tu marido. Que de tu cuenta conste que no se sienta solo el hombre. Apóyalo. Esto te lo digo como marido que soy. Un hombre, cuando tiene el apoyo de su esposa, puede conquistar el mundo. Pero cuando se siente abandonado, todo se vuelve mucho más difícil. Cuando sientes que no tienes el apoyo de tu pareja, se te cae el mundo encima. Puedes entrar en depresión como Elías, que deseaba morirse literalmente. Se tiró queriendo morirse. Basta ya, quítame la vida. Tuvo que fortalecerlo Dios. Sin embargo, tú y yo somos un buen instrumento para fortalecer, para apoyar
a nuestros líderes, a nuestros pastores. Tenemos fuerza. Hay veces que no podemos cargar sus cargas. Yo no puedo llevarme las cargas de nuestros pastores. No puedo. Pero hay veces que puedo cargar al pastor. No puedo cargar lo que él tiene que cargar, pero lo puedo cargar a él. La puedo cargar a ella. Y eso es de bendición para nosotros. Les quiero leer estos pasajes de Éxodo 17, el 11 y 12. Éxodo 17, que es la historia en la que hemos estado, el versículo 11 y 12. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Por el día de hoy, hasta aquí voy a terminar. Hermanita, que tienes a bien escuchar este mensaje, que de nuestra cuenta corra, que nuestras autoridades se sientan respaldadas, que proveamos de firmeza a los que nos guían, a esos que ven por nosotros, a esos pastores que oran por nosotros, que se preocupan por nosotros. Nos es provechoso el obedecerlos, nos es provechoso el sujetarnos. No solo nos es provechoso, es una característica que todo líder debe de tener. Y ellos son líderes de nosotros. Ellos tienen cargas que tú y yo a veces desconocemos. Pero de nuestra cuenta que corra el que sus manos estén firmes, el poder apoyarlos, el poder bendecirlos, el poder orar por ellos. Acuérdate de orar por nuestras autoridades. Acordémonos de sujetarnos. Acordémonos de no dejar de pelear contra el enemigo. ¿Qué te parece si oramos para cerrar este tema y para orar por nuestras autoridades y para que Dios nos fortalezca? Señor, te damos muchas gracias porque el día de hoy tú nos recuerdas una vez más que tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe, que hay mucho por hacer, que todavía no se vale bajar las manos, que todavía no se vale rendirse, no se vale bajar la guardia. Señor, hoy recuérdanos quiénes somos. Queremos recordar que somos tus hijos, que tú eres quien nos salva, quien nos sana, quien nos hace seguir adelante, quien se fortalece en nuestras debilidades. Hoy fortalécete en nosotros, te lo suplicamos. No queremos bajar las manos, no queremos tirar la toalla, al contrario, queremos ser de los que dan firmeza a la obra, de los que dan firmeza a las manos de nuestros líderes, de los que apoyan, de los que hacen un esfuerzo para ir a la batalla, para pelear contra el enemigo. No solo Satanás, de los que hacen un esfuerzo para crucificar la carne, de los que hacen un esfuerzo para que nuestro corazón sea doblegado y te siga a ti y solo a ti, de los que hacen un esfuerzo para agradarte más. Queremos ser buenos líderes en nuestras casas y en el mundo que nos rodea. Queremos tener estas características que tenía Josué. Queremos obedecer a la primera sin cuestionar, con buena cara, no de mala gana. Queremos ser un ejemplo de estas cosas, Señor Jesús, y queremos aprovechar para poner en tus manos a nuestras autoridades. Bendícelos, Señor. Guarda a nuestros pastores, fortalécelos. Dales fuerza para guiarnos en medio de estos tiempos difíciles. Gracias por cada oración que han dedicado, por cada minuto que han dedicado a nosotros, a nuestras vidas, a guiarnos. Te suplicamos que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los mantengas en el hueco de tu mano. Pero por encima de estas cosas, te suplicamos que nos dejes ser parte de la bendición que es el poderlos cargar de vez en cuando, de la bendición que es el poderlos apoyar, de la bendición que es el formar parte de tu cuerpo y de tu obra.
en el papel que nos toque. Te amamos, Señor Jesús, y en tu poderoso nombre oramos. Amén y amén. Hermanitas, muchísimas gracias por haber estudiado la palabra de Dios junto conmigo, y que Dios las bendiga, que tengan mucha paz y que Dios las guarde.